Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar hoy día con la última cápsula grabada sobre mundo del trabajo y legislación laboral o situación del empleo en Chile. Y hoy día vamos a tocar un tema importante, ¿ya? Y que está relacionado con el contexto de la economía global y de la globalización y la inserción de Chile en esta economía mundo y los desafíos que trae para el mundo del trabajo, ¿ya? También les recuerdo o les cuento, chiquillos, que de esta, de esta clase, de esta cápsula grabada más las anteriores, va a surgir la última evaluación del plan común de historia de este año, ¿ya? Con lo cual de ahí nos vamos a dedicar a profundizar el plan especial que les comunicó el otro día la directora académica, ¿ya? Por tanto, la actividad va a consistir, chiquillos, en un análisis de buscar posibles soluciones mayoritariamente a las condiciones de precariedad en el empleo que se han visto en Chile en el último tiempo producto de los desafíos que impone la misma globalización, ¿ya? Y que nosotros los vamos a analizar ahora, ¿ok? Y las dudas y obviamente y debates y contraposiciones frente a lo que yo les voy a presentar los podemos desarrollar más ratito en el horario de chat. Esta primera imagen, chiquillos, es una readaptación de la imagen de la aldea global, ¿ya? O de los intercambios masivos que se generan durante la era de la globalización y que apunta mayoritariamente a la interconectividad de los mercados y al desarrollo tecnológico en el mundo del trabajo, ¿ya? Con todos los cambios que ello implica, ¿ok? Que yo los voy a analizar en un ratito más. Primero, chiquillos, decirles que la globalización es un fenómeno propio del siglo XX, ya que está consolidado hoy día en el siglo XXI y que se va desarrollando por etapas. Ya la primera etapa que se desarrolla es la globalidad económica. Eh, de hecho, me gusta mucho una frase de Eric Hobsbawm que dice, para la era del imperialismo, a finales del siglo XIX, previo a la Primera Guerra Mundial, dice, no hay dudas de que la expansión imperial y la revolución industrial ya nos conectan en una economía de carácter global. La revolución de los transportes, la revolución del comercio a través de la segunda etapa de la revolución industrial y sobre todo por la producción en serie y la expansión imperial de, de potencias industriales sobre África y Asia y también mediante la expansión económica en América Latina, nos hacen ya afirmar que hay una economía global. Esa economía global precariza el empleo desde una primera instancia. De hecho, una de las primeras medidas que toma la Sociedad de las Naciones es crear la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Yo de ahí me voy a referir un poquito más a eso, ¿ya? Por tanto, desde ese momento, después se va a sumar la, la globalización tecnológica que surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y que se va a desarrollar a lo largo del siglo XX, principalmente motivada por el tema de la carrera espacial en el contexto de Guerra Fría, y la globalidad política y de la revolución de las comunicaciones que viene en la era de finales del siglo XX y consolidada en el siglo XXI. Por tanto, hoy día estamos en una era global plena, ya en lo económico, lo político y en lo cultural. Ya, yo les hablaba de esta Organización Internacional del Trabajo que se crea en 1919 dentro de este contexto de economía ya global, que es una de la organización que es creada por la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, cuyo objetivo principal, chiquillos, es el trabajo decente, ¿ya? Eh, y ese trabajo decente entendido mayoritariamente con superar las inequidades y pobreza que generan las malas condiciones laborales. Por tanto, esta Organización Internacional del Trabajo lo que va a buscar de alguna otra manera a lo largo de estos 101 años que lleva es precisamente buscar estrategias de mejorar la calidad de trabajo a través de la sindicalización, la libertad de negociación colectiva, el respeto a los derechos y la progresión del salario, eh, el respeto a la seguridad laboral, ya, o los derechos a la seguridad laboral, la previsión social, entre otras cosas. ¿Ya?
También, chiquillos, tener como presente que una de las grandes problemáticas que desencadenó el retiro del 10% de la AFP es precisamente la poca cantidad de fondos dentro de un sistema de cotización individual que tenían los trabajadores, lo cual se debía mayoritariamente a una precariedad en los ingresos, ya que se daban a través del salario y también a través de la legislación o el formato de trabajo, mejor dicho, ya en la medida de que, como se ha aumentado ciertos criterios de flexibilidad laboral, se han disminuido los contratos indefinidos o permanentes, ¿ya? Con lo cual, los trabajadores a honorarios, los trabajadores con un sistema de contrata, como es el caso de los funcionarios, de muchos funcionarios públicos, entre otros, tienen sistemas más precarios en cuanto a legislación y protección laboral, ¿ya? Por tanto, ese es el contexto en el cual se crea la OIT, ¿ya? A ver, nosotros nos vamos a abocar primero en un contexto de economía global, pero también con un corte neoliberal, y eso no lo podemos perder de vista, ¿ya? El Fondo Monetario Internacional, que es uno de los pilares del neoliberalismo, define a la globalidad económica como aquella interdependencia creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones fronterizas de bienes y servicios, así como de flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de la tecnología va provocando todos estos cambios, ¿ya? O sea que hay una explicación que responde también a una problemática histórica, desde el punto de vista productivo, que cuando se saturan los mercados internos hay que salir a buscar mercados externos donde poder colocar los bienes manufacturados, los recursos naturales y también los bienes de capital, ¿ya? Y eso es lo que ha generado es una interconexión entre distintos países, las que se han acelerado aún más a través de tratados de libre comercio, de conglomerados económicos, de tratados bilaterales y multilaterales. Nosotros vimos en una clase anterior que en el fondo estos tratados de libre comercio a nivel mundial dentro de un contexto económico global y también neoliberal implica que los estados, de alguna u otra manera, queden, entre comillas, amarrados a los contextos y acuerdos que conllevan esos mismos tratados que se están firmando. ¿Ok? Por eso hay que tener ojo también con lo que implica desde el punto de vista laboral el tema del TP11, ¿ya? Que es un tema bien complejo y que Chile ya está en él. Acá tengo uno de los elementos, chiquillos, a lo que se refería esta globalidad económica por parte del Fondo Monetario Internacional, la famosa Barbie, ¿ya? La Barbie que ustedes ven ahí, una Barbie atleta, la materia prima proviene de Taiwán y Japón, el ensamblaje tiene lugar en Filipinas, Indonesia y China, y el diseño y la última mano de pintura se da en Estados Unidos, ¿ya? Por tanto, ahí vemos varios elementos. Primero, la internacionalización de la producción, ¿cierto? La deslocalización, llevar plantas productivas a países de menores desarrollo, donde las condiciones legales sobre el mundo del trabajo son inferiores, tanto en sueldos como en protección al mundo del trabajo, lo cual genera precariedad, obviamente, y todo se termina en una casa matriz que es el elemento productor, que en este caso Estados Unidos. ¿Ya? Por tanto, este es el tipo de modelo productivo, del modelo de inversión y del modelo laboral del cual nos vamos a referir en esta cápsula grabada, principalmente apuntando al caso nacional chileno y cuáles son los elementos de la precariedad laboral que genera este contexto. ¿Qué desafíos laborales se han generado en el contexto de la globalidad económica, de este contexto que les he descrito anteriormente? Ha aumentado la inequidad y desigualdad entre naciones y también al interior de esta. O sea, los países, se ha aumentado la brecha de separación entre los países más ricos en relación a los países más pobres, en un promedio cercano a un 36% de aumento entre el porcentaje de países más ricos en función a los países más pobres. Pero también esa realidad que se da entre naciones también se puede observar, y nosotros lo trabajamos en otras clases, al interior de los países, ¿ya? Donde esa inequidad también se aumenta. En Chile es del 42,1% entre el que gana mayor sueldo y el que gana el menor sueldo, o sea, las diferencias de sueldo entre el gran gerente de una empresa y, por decirlo de alguna manera, el empleado de menor, entre comillas, rango ya de sueldo dentro de esa organización. La diferencia es de
un 42,1%. También ha generado precariedad laboral frente a los resultados de la flexibilidad laboral, que ahí vamos a entender a qué se refiere. ¿Ya? También genera presiones sobre el empleo por el desarrollo tecnológico y la brecha digital, que hoy día en la pandemia y en el mundo del trabajo remoto se ha hecho mucho más evidente. Procesos de relocalización y deslocalización, conceptos que nosotros también hemos trabajado, y la descentralización productiva y la tercialización laboral. ¿Cuáles son las críticas que se le hacen a la tercialización o a la subcontratación? Bueno, antes de ir con eso, chiquillos, explicarle un poco lo que es la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral es un proyecto que se viene tratando de instalar en Chile hace mucho tiempo, que quedó ingresada en la reforma al Código del Trabajo del año 2019, 2018-2019, que está implementada en el Código del Trabajo publicado o reformulado el 2020, y que apunta mayoritariamente a que los contratos de trabajo en el fondo tengan una flexibilidad en cuanto al tiempo y se pueda contratar mayoritariamente por temporadas, por niveles de producción. Y ahí lo que se quiere graficar en el fondo, que el desafío del mundo moderno tiene que ver con que la persona pueda poder trabajar en varios lados, organizar su propio tiempo, eh, eh, utilizar su propia capacidad productiva, ¿cierto? Y administrar de alguna u otra manera sus ingresos. ¿Ya? Esa es la parte rubia, bonita, morena, bonita, ¿ya? Para no ser discriminador en lo que estoy diciendo, pero la otra parte rubia o morena, pero no tan bonita, apunta al hecho práctico de que se pierden los elementos de continuidad en el trabajo y con ello una serie de protecciones que da al mundo del trabajo asalariado permanente o dependiente, como es el caso de una previsión social, como el caso de los accidentes de trabajo, como es el caso de el pagar una ISAPRE o atender a un sistema de salud. ¿Ya? Por tanto, hay harto debate sobre el tema de cuál ha sido el efecto verdadero de la flexibilidad laboral. En general, chiquillos, en general, y lo vamos a ver en unos cuadritos más adelante, la flexibilidad laboral lo que ha generado es ciertos elementos de indefensión en áreas muy importantes, como es el tema de la salud y la previsión social. Ya. ¿Cuáles son las críticas que se hacen a la tercialización o subcontrataciones? Cuando las empresas en el fondo dejan de tener relación con sus empleados porque subcontratan ciertos elementos de la producción. Ejemplo, si el colegio contratara, que lo contrató, a una empresa de seguridad para ejercer las funciones de nochero, el nochero que está en el colegio no es empleado del colegio, es empleado de la empresa subcontratista de seguridad que el colegio acaba de contratar para cumplir una función. Antes el nochero era un integrante del colegio, el colegio era su empleador. Por tanto, si a ese nochero le pasaba algo, tenía que responder el empleador. Si al nochero de hoy día en el colegio le pasa algo, no responde el Colegio San Pedro de Nolasco, sino que responde la empresa a la cual ese trabajador pertenece, que es una empresa de seguridad subcontratada por el colegio. Por tanto, las críticas que se le hacen a este sistema de tercialización o subcontratación tienen que ver con que hace inestable el empleo, reduce el nivel de remuneraciones y el nivel de la protección de la seguridad social y laboral, torna más frágiles las relaciones individuales y colectivas, tanto en la empresa principal como en la subcontratista, y produce una división entre los trabajadores internos y externos. ¿Ya? Eso pasa mucho, chiquillos, esta división entre trabajadores contratados por la empresa y los externos, pasa mucho en el mundo minero. Ya hay mucha subcontratación y de hecho cuando hay negociaciones colectivas, los mineros contratados por Codelco, por ejemplo, logran bonos de 20 y tantos millones, pero los subcontratados de 1,5 millones. ¿Ya? Porque los subcontratados no negocian con Codelco, negocian con sus empresas contratantes que le prestan servicios tercializados, ¿ya? O subcontratistas de Codelco. ¿Cuál ha sido la evolución de la flexibilidad laboral en Chile? Aquí este es un cuadro del 98 al 2009, a lo mejor está un poco descontextualizado, pero nos muestra una realidad. Ya las personas que trabajan mediante un trabajo de jornada completa, ya a través de un contrato, ¿cierto? Con los porcentajes de descuento en su sueldo para
para previsión social, para salud, con el seguro de desempleo, con el seguro de cesantía, entre otras cosas, ha disminuido desde el año 98, donde se inicia este proceso de flexibilidad laboral, y obviamente que se comienza a disparar desde el año 2005 hacia arriba. Este es el número de las jornadas, de los números de ocupados. Por tanto, la brecha son aquellos que están trabajando bajo otro sistema que no es de jornada completa, ¿ya? Por faena, por boleta, por flexibilidad laboral, entre otras cosas. Algunas cifras, ¿ya? Y aquí, chiquillos, están las cifras principalmente que están marcadas en relación a, a los desafíos que impone también dentro del mundo del trabajo, en esta era global, el tema de la tecnología y la automatización de la producción, que si bien es un problema que recién está despertando hoy día, en unas décadas más va a ser un tema que hay que afrontar. Según el más reciente informe de la OCDE, Perspectivas de Empleo en el Futuro del Trabajo, que es del año 2019, la digitalización, la globalización y el envejecimiento traen nuevas oportunidades, pero también riesgo de aumentar las desigualdades entre los trabajadores. Por ejemplo, para el caso de Chile, la OCDE estima que en Chile más del 20% de los trabajos están con alto riesgo de automatización. Adicionalmente, otro 31,4% de los empleos en nuestro país podría sufrir cambios significativos en el proceso tecnológico. Según la Comisión Nacional de Productividad del 2018, el impacto podría ser aún mayor, ya que el 61% del empleo, cerca de 5 millones de personas, estaría en riesgo de ser automatizado, y otro 24%, casi 2 millones, podría ser afectado por el cambio tecnológico. Al año 2020, Chile tiene un riesgo del 1% hoy día de que sus empleos se vean afectados por la inteligencia artificial. Pero esta cifra crece a un 13% a mediados de 2025 y al 27% después del 2030. O sea, de alguna u otra manera, Chile tiene que empezar a preocuparse de la era tecnológica. De hecho, la pandemia nos ha denudado, sobre todo en la materia educacional, de que hay un porcentaje importante de la población que no tiene acceso a Internet o al uso de un computador para desarrollar su proceso de aprendizaje, por ejemplo. En el año 2009, la OIT, ya cuando cumplía 100 años después de su creación, a través de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, establece 3 ejes de acción prioritarias, ya de acuerdo a esta nueva era. Aumentar la inversión en capacidades de las personas. Y aquí hay un tema importante porque esto también lo reafirma el Banco Mundial. Uno de los grandes desafíos que tienen las economías subdesarrolladas en desarrollo y también las desarrolladas es en invertir en capital humano. Yo creo que ahí está uno de los principales desafíos de la economía chilena, de entender que la inversión en capital humano es parte de la transformación del crecimiento económico macro en un desarrollo económico sustentable, ¿ya? Capacitar a la mano de obra, invertir en mano de obra, pero que no esté solamente dada bajo la lógica tributaria sense, ¿ok? Que yo puedo en el fondo descontar una serie de impuestos para capacitar a mis trabajadores, sino que implique una decisión estratégica de la empresa de entender que la inversión en capital humano significa afrontar los desafíos del futuro y por ende aumentar en competitividad en un contexto de economía global. ¿Ya? Y dentro de esas perspectivas, chiquillos, el Banco Mundial también hace un apartado importante porque dice que dentro del desarrollo de estas capacidades, un mundo importante es el tema tecnológico, de acuerdo al desafío de la automatización que veíamos en cifra anteriormente, pero también el desarrollo de las denominadas habilidades un poco más blandas, ¿ya? El tema del liderazgo, el tema de la creatividad, ya el tema del trabajo en equipo, entre otras cosas que son muy importantes dentro de los desafíos del mundo actual. La segunda acción prioritaria es aumentar la inversión en las instituciones de trabajo. Para el caso chileno, DT, no es director técnico, sino que es dirección del trabajo. Invertir principalmente, chiquillos, en esta dirección del trabajo para que sea agentes protectores, que estudien la realidad laboral y que también generen políticas de incentivo a los empleadores para que desarrollen el punto número 1, que es la inversión en capital humano y también en destrezas tecnológicas. Y la tercera prioridad es incrementar la inversión en un trabajo decente y sostenible, o sea, aumentar y mejorar la calidad de los trabajadores.
yo recuerdo a una Premio Nacional de Educación que decía, ¿cuál es la recomendación que usted da para que mejoremos la calidad de la educación? Y ella, sin pensarlo, dijo, súbale el sueldo a los profes. ¿Ya? Un trabajador mal remunerado siempre va a tener condiciones precarias de trabajo. La encuesta nacional de salud y empleo, una de las pocas que se ha hecho en Chile el año 2010, por eso que pongo ese dato, determina, ya se dice que hay una estimación a partir de la única encuesta de trabajo realizada el año 2002, constató que de todos los asalariados privados con contrato, el 50,8% presentaba niveles de precariedad nocivos para la salud, o sea, se ponía en riesgo. Ya, este es el texto que van a tener que leer, chiquillos, pero apuntando a las soluciones sobre la precariedad del empleo en Chile. Acá tenemos, chiquillos, un porcentaje que nos va a mostrar de alguna u otra manera cuál es la proporción de la mano de obra activa que se encuentra en condiciones de trabajo precario. Y si ustedes se dan cuenta, desde el 2009 al 2015, el aumento, o sea, la condición ha aumentado muy poco. O sea, Chile no ha evolucionado en solucionar los problemas de la precariedad en el empleo. ¿Ok? Los que están en rojo se refiere a los empleos precarios del total de personas que trabajan a tiempo completo, de 18 a 64 años, que es lo que medía este estudio. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, eso es lo que ustedes van a tener que leer en el texto que les voy a dejar, y también van a tener que proponer. ¿Ya? Esa va a ser la última actividad evaluada de este año. Espero que este tema, que es súper debatible, porque también hay que buscarle las cosas que son buenas dentro de este mundo, porque yo los puse como desafío, ¿ya? Y fui mencionando los problemas, pero también tenemos que buscarle las cosas buenas, y eso quiero que lo contraargumenten ustedes en el horario de chat. Nos vemos, chiquillos. Un abrazo. Pásenlo bien. Cuídense.